Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en otro nuevo vídeo y en esta ocasión estaremos probando este equipo conformado por Medicham, Bronzong y Hypno, en el cual nos estaremos centrando en este Bronzong. Los básicos que llevaremos en Bronzong, como podéis ver en la tarjeta, son Finta, Vendetta y Cuerpo Pesado, que así es como lo recomienda PewDiePie. Así que empezamos las partidas. Tenemos un enfrentamiento contra otro Medicham y estamos aquí dejándonos pasar el primer cargado, ya que no es Medicham un Pokémon débil. La verdad que es un Pokémon que pues aguanta bastante bien los cargados, sobre todo si lo tenéis a XL como lo tengo yo el mío. Y aquí estaremos tirando pues nosotros nuestro primer cargado de Puño Hielo. También se puede llevar con otra variante que podría ser pues Psíquico, pero teniendo en cuenta que es la copa psíquica, no tiene mucho sentido, ya que es un cargado pues que todo el mundo va a resistir, a pesar de que cause pues un daño importante al tener bastante pegada. Aquí conseguimos ganar el lead y tenemos energía suficiente como para tirar por lo menos un cargado. Entra este Starmie y pues mira, ya que podemos tirarle dos cargados, le tiramos mejor dos cargados. Con esto quiero decir que si tenéis, por ejemplo, la ocasión de tirar un cargado fuerte y un cargado más débil, intentar siempre, si solamente vais a poder tirar uno, tirar el cargado más fuerte, porque en caso de que entre por casualidad, pues le harán bastante más daño al rival que no el cargado más flojo. Entramos aquí con el protagonista del vídeo, que es Bronzong, y como veis le estamos quitando bastante con esos básicos de Finta. Finta es el básico que pues se debería de llevar, ya que le hará súper eficaz a cualquier Pokémon de esta copa. Recordemos que esta copa es únicamente Pokémon tipo psíquico, pueden tener más de un tipo, es decir, puede ser psíquico hada, como es este Mr. Mime. Entonces pues le haremos súper eficaz a cualquier Pokémon con ese básico de Finta. Aquí estamos tirando otro Cuerpo Pesado, con el cual acabaremos por debilitar a ese Mr. Mime y obtener así la primera victoria de esta primera partida. Empezamos aquí la segunda partida y volvemos a tener otro Medicham de Elite. La verdad que no he jugado mucho, pero sí que las veces que lo he jugado esta copa me he encontrado bastantes Medicham de Elite. No sé si es la mejor opción, ya que tiene contraataque de básico y ese pues es resistido por los Pokémon de tipo psíquico. Aún así yo os lo recomiendo por lo tanque que puede llegar a ser en batalla. Aquí vemos como el rival nos tira ese puño dinámico y nosotros respondemos con este puño hielo. Puño hielo a relación de energía, mejor que puño dinámico, ya que más o menos causa el mismo daño, y puño hielo requiere de menor energía, por tanto conseguirás tirar mayor cantidad de cargados al rival. Si es verdad que pues si fuese un Pokémon como fuese Bronzong o Hirachi en este caso, que comparten los mismos tipos, sí que sería más óptimo tirar pues este puño dinámico, ya que al ser tipo acero de primeras pues les haría neutro, creo yo, y pues bastante más daño. Aquí vemos como entra un Metagross que me sorprendió bastante, la verdad, porque Metagross no suele verse en este tipo de copas. Y como decía pues en el ejemplo anterior, aquí está Pokémon de tipo acero y tipo psíquico, se lleva una gran cantidad de daño gracias a ese puño dinámico de Medicham. Entramos con Bronzong para acabar de farmear, nos entra el rival otra vez con Medicham. Yo la verdad que creo que debería de haber entrado con su último Pokémon, ya que pues al tener un escudo nosotros, un escudo él, pero nosotros tener dos Pokémon, debería de habérsela jugado pues al intentar cambiar, coger un cargado de nuestra parte con ese Medicham que tenía ahí. Pero bueno, el rival aquí decide sacar su Medicham, nosotros vamos a escudarnos su cargado, que veremos aquí a ver cuál es Surf. Bueno, interesante, pero con esta Vendetta vamos a acabar por debilitar a ese Slowking y conseguir así la segunda victoria de este vídeo. Ahí está, empezamos la tercera partida y tenemos un Rapidash de Galar de Elite. La verdad que Rapidash es un Pokémon bastante interesante en esta copa, ya que pues con esos combos de psíquico hada y esa gran facilidad de cargar energía, porque es un Pokémon bastante spammer con este golpe cuerpo y mega cuerno, que parece que no, pero mega cuerno aquí está, como podéis ver, causa mucho daño. Sí que es verdad que es un cargado pues que requiere de bastante energía,
pero con este viento férico que tiene Rápidas de Galar de básico, esa energía es bastante fácil de conseguir. Aquí vemos como Medicham tira el primer puño hielo y automáticamente tira el segundo para que intentar pues que no nos gaste otro escudo como ya nos ha hecho gastar. Gastamos su primer escudo y desgraciadamente no conseguimos llevar a ese otro puño hielo que hubiese sido clave para poder tener la ventaja y ganar el lead. Aquí entramos con Bronzong, nos lo vamos a dejar pasar ya que golpe cuerpo no nos va a hacer mucho daño y Megacuerno lo podemos aguantar, media vida para nosotros, pero esta vez sí que ya no puede ser Megacuerno, por tanto lo volvemos a dejar pasar y ese golpe cuerpo que nos deja bajos pero aún nos deja con posibilidad de hacer algo con este Bronzong. El rival está pensando a ver qué tira y tira Malamar. La verdad que con Malamar, escudo arriba para el rival, nosotros aquí nos pasamos de básicos, deberíamos de haber tirado lo que fuese porque aquí nos tira Malamar su juego sucio, nos obliga a escudar, tiramos un cuerpo pesado que el rival no necesita por qué escudar porque no lo va a debilitar con este cuerpo pesado, pero el rival aquí efectivamente no lo escuda, no tiene necesidad de gastar ese escudo que tiene, nos va a acabar por tirar este Bronzong y no podemos hacer prácticamente nada ahora entrando con Hipno porque tenemos puño fuego, la verdad que es un ataque pobre. Sí que es verdad que contra el meta de los tipo acero que bailan por aquí, por esta copa, como puede ser Bronzong y Hirachi, pues sí que va bastante bien, pero no es suficiente como para poder tirar a este Malamar y por tanto con el siguiente juego sucio que nos tire Malamar por su parte, también muy interesante este Malamar, pues nos debilitaría, pero conseguimos debilitarlo con ese puño fuego. Entra Raichu de Alola que pues carga bastante bien con ese básico eléctrico y nos va a tirar Volteo Cruel y nos va a acabar por debilitar. Ahí está, empieza la cuarta partida y tenemos un Hipno de lead. Hipno que hay que tener cuidado con esas bolas sombra que si nos tira una nos va a causar muchísimo daño. Sí que es verdad que no nos va a acabar por debilitar del todo ya que no nos hace súper eficaz, por tanto Medicham siendo tipo lucha no nos va a debilitar pero sí nos va a hacer mucho daño. Aquí está. Y por tanto hay que utilizar el escudo porque puede ser bola sombra, pero no lo hacemos, nos la jugamos y no nos tira bola sombra, nos tira puño trueno. Aquí nos ha salido bien, la verdad que podía habernos tirado bola sombra si es que la tiene y nos hubiese dejado muy bajitos a no ser de que nos hubiese tirado. La verdad que ahora mismo no recuerdo cuánta vida teníamos en ese momento, pero aquí nos va a tirar otro puño trueno, ya no tiene ningún tipo de sentido que con esa vida que nos quedaba nos tirase bola sombra. Y aquí pues lo más seguro sería entrar con este Bronzong, cargarlo todo a básicos, básicamente escudar esto aquí por si fuese bola sombra que nos haría mucho daño. Ahí está esa bola sombra que por fin nos la muestra, y hacerlo a básicos y farmear muchísima energía. Aquí va a entrar el rival con su segundo Pokémon que va a ser este Deoxys que pues a priori no tiene ningún cargado que nos pueda debilitar de una. Sí que es verdad que pues puede tener la posibilidad de tener rayo que nos haría bastante daño, pero el rival se confía, nos espera esa vendetta y le hacemos muchísimo daño. El rival tiene dos escudos, nosotros aquí ya no vamos a escudar porque sí que es verdad que podemos entrar con Hipno y hacer bastantes cosas, pero nos saca Malamar, la verdad, dos escudos arriba, Pokémon muy interesante que puede farmear muchísima energía, nos tira ese juego sucio. Nosotros pensábamos que podía llegar a quedarnos ese Bronzong con un poco de energía, lo suficiente como para poder tirar un cargado y forzarle un escudo, pero viendo que ya no tenemos a este Bronzong y que ya nos ha debilitado, no tiene ningún tipo de sentido jugar esta partida, está más que perdida porque no le vamos a hacer nada con este puño fuego. Vamos a más 0 escudo al rival ya que tiene dos escudos. Nos hemos dejado entrar el primer cargado por su parte ya que pues teníamos aquí vida suficiente con este Hipno, pero ya el siguiente juego sucio que nos entre es para debilitarnos. Aquí estamos nosotros tirando este puño fuego, a ver si de casualidad podemos llegar a la bola sombra, pero Malamar con la rapidez que tiene para tirar estos cargados llega antes, nos tira un juego sucio y nos debilita. Aquí la verdad que bastante mal jugado por nuestra parte, deberíamos de haber intentado, no sé, tirar un cargado de este Bronzong, pero bueno. Aquí entra
una opción bastante interesante que yo no os invito a probar, que es este Alakazam, un Pokémon muy frágil, con muy buena pegada porque hace muchísimo daño, pero muy frágil. Aquí está, nos escudamos el primer puño fuego, estamos haciéndole bastante daño a básicos, como podéis ver es un Pokémon muy frágil, que aún resistiendo ese contraataque de Medicham ya lo tenemos prácticamente a poco más de mitad de vida. Aquí nos tira ese puño fuego, que nos hace, bueno, no nos hace cosquillas, pero tampoco nos hace gracia. Ahí está, tiramos el puño de hielo, acabamos por debilitarlo y entra Hoopa. Hoopa, como podríais haber visto en el episodio anterior, pues es un Pokémon muy débil, muy débil. Tiene que escudarse aquí el rival, sí o sí, y nosotros vamos a intentar tirar otro puño de hielo. Hoopa, la facilidad que tiene para ser debilitado, la tiene para ganar el CMP, ya que pues no tendrá defensa, pero sí tiene un alto valor de ataque, alto valor de ataque. Aquí vemos como con Bronzong nos lo estábamos comiendo a básicos y entra con Starmie. Starmie que no tenemos la necesidad de cambiar a este himno, sino que aquí estaremos cargando hasta el cuerpo pesado, sobrefarmeando un poquito, empatando un poco a lo mejor tal vez en el CMP, forzando ese ataque, y ahí está cogiendo ese ataque de este Starmie con ese himno que pues nos quita por más o menos de un tercio de la vida. Aquí estamos haciéndolo a básicos, tiramos este puño fuego antes de que nos tire un surf, un hidroariete o otro rayo hielo, y acabamos por debilitar ese Starmie poco eficaz, pero Hoopa aquí entra y con otro puño fuego va a acabar siendo debilitado ese Hoopa y acabando así la quinta partida de este vídeo y último. Espero que os haya gustado las partidas, que disfrutéis, que le deis a like, os suscribáis, ya que eso me animaría mucho a seguir subiendo contenido al canal. Dicho esto, podéis ponerme en comentarios qué os parecen las partidas, qué otro equipo os gustaría ver tanto en la Copa Psíquico como ahora en la Copa Master, y pues nada más que decir. Podéis seguirme en TikTok, os dejaré el nombre de TikTok en los comentarios, que últimamente estamos subiendo algún tipo de contenido por ahí. Sí que es verdad que no subimos todos los shorts, pero sí que subimos algo de contenido y últimamente pues parece ser que está gustando bastante. Yo por aquí me despido, hasta la próxima y hasta pronto.